Batalla campal entre Elon Musk y el presidente Trump en las redes sociales. En tiempo real estás viendo lo que es un cambio radical en una relación que era no solamente de lo más cordial, sino de amistad. Y ahora se habla de una posible reconciliación. Pero vamos a analizar varios factores. El primero, en América había dos opciones. Uno, una fuerte bajada de impuestos y una reducción de gastos histórica, la mayor de la historia, o un aumento brutal del gasto público y de los impuestos y de la deuda con Kamala Harris. ¿Y qué es lo que un montón de libertarios y un montón de gente ha decidido sabotear? Lo primero, es una cosa increíble. Vamos a hablar de todo ello porque es muy importante recordar la importancia de darse cuenta de dónde está el verdadero problema. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro, ya en segunda edición, en donde hablo de lo que está ocurriendo en geopolítica, en Estados Unidos, en China, en la Unión Europea, en energía, tecnología y, por supuesto, a efectos monetarios. El avance también del Estado depredador y cómo defenderse. El nuevo orden económico mundial. La pelea entre Elon Musk y Donald Trump se ha disparado y la tenemos en las redes sociales de una manera absolutamente, bueno, pues digamos que casi espectacular. Parece que la gente está ya con palomitas, ¿no? Viendo qué es lo que puede ocurrir en el siguiente post en X. Hay un montón de cosas que a mí me maravillan de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y la primera es la evidencia de la libertad. Que hay libertad para que una persona desde su libertad individual tiene toda la capacidad de criticar abiertamente al gobierno sin el más mínimo problema y por supuesto, el gobierno de responder. No sé si conoces el chiste que contaba Ronald Reagan de que en la Unión Soviética hablaban un ciudadano norteamericano y un ciudadano ruso y le decía al ciudadano norteamericano: cuando yo estoy enfadado con mi presidente, yo puedo ir a la Casa Blanca y decirle a mi presidente: no me gusta lo que usted está haciendo. Y el ciudadano ruso le dijo: bueno, lo mismo que puedo hacer yo puedo ir a la Casa Blanca y decirle al presidente de los Estados Unidos que no me gusta lo que está haciendo. ¿Qué es lo que nos estamos dando cuenta? Lo que nos estamos dando cuenta es que vivimos en un mundo, Unión Europea, países de América Latina, China, en el que la norma es la autocensura y el silencio. Es muy importante, en cualquier caso, recordar a todo el mundo de libertarios que es muy típico que los libertarios critiquen a los gobiernos una vez que están en el gobierno porque no han hecho lo suficiente. No se ha reducido suficiente el gasto, no se han reducido suficiente los impuestos y desde luego no se ha solucionado todo en un mes. Sin embargo, ser realista es importante. A mí me hubiese gustado que los libertarios hubiesen dedicado siquiera una décima parte del tiempo que han dedicado a criticar a la administración Trump a alertar al mundo sobre el mayor escándalo de encubrimiento, despilfarro y adoctrinamiento de la historia de los Estados Unidos, que ha sido la administración Biden, donde no se sabía quién era el presidente. En la administración Biden, efectivamente, no había disputas en público. ¿Sabes por qué? Porque nadie sabía quién era el verdadero presidente de Estados Unidos, quién estaba a cargo de todo. Esto es muy relevante. También es muy relevante recordar que la disputa que tienen el presidente Trump y el señor Elon Musk no es una evidencia de que libertarios y derecha son incompatibles. No tiene ningún sentido el comentario. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta de algo que a mí me parece absolutamente evidente. No es una pelea entre libertarios y derecha.
Es una pelea entre dos personalidades gigantes que tienen una personalidad, desde luego, muy, muy, muy especial ambos, y desde luego que tienen, bueno, pues ese fuego interior que es la razón por la que se le ha votado al presidente Trump y la razón por la que se ha pedido un cambio. Bien. Pero decir que esa pelea entre dos grandes egos, grandes personalidades, es la evidencia de que los libertarios y la derecha no pueden cooperar, no solamente no tiene ningún sentido, como nos ha demostrado el caso de Argentina, el caso de Estados Unidos con Reagan, el de Reino Unido con Thatcher, el caso de Irlanda, el caso de tantos y tantos y tantos países en tantas y tantas ocasiones, sino, además, esto es muy importante, que si lo que realmente caemos es en el error de volver a los guetos, a los pequeños grupúsculos y a las etiquetas de verdadero libertario, ¿sabes lo que termina pasando? Que las ideas liberales, las ideas libertarias, terminan por ser lo que quiere el estatismo. Una minoría irrelevante que solo sirve, pues bueno, pues para que se diviertan unos cuantos en un taxi o para que se diviertan unos cuantos debatiendo. ¿Y por qué es importante recordar esto? Es importante recordar esto porque el Big Beautiful Bill no será perfecto. Yo soy el primero que dice que se debería haber intentado una rebaja de gastos mucho mayor, pero no podemos olvidar que en Estados Unidos el Congreso y el Senado está controlado por los republicanos, pero los republicanos no son uniformes, no hacen lo que les diga el presidente de Estados Unidos. Ni los republicanos ni los demócratas, los congresistas y senadores se deben a sus constituyentes. Por lo tanto, la idea de que el presidente Trump puede llegar y decir, hola, esto es lo que hay que hacer, no es tan sencilla. Es verdad que el Big Beautiful Bill es una ley de compromiso. Es una ley de compromiso en la que se llevan a cabo los siguientes factores. Atención para los que dicen luego que no es libertario o que no tiene compatibilidad con los libertarios la administración Trump. Empezamos. La prohibición de las monedas digitales de los bancos centrales, la desregulación en energía y la desregulación en servicios financieros, la reducción de gasto más importante de la historia de los Estados Unidos, una fortísima bajada de impuestos y en los últimos datos de empleo vemos cómo se sigue reduciendo el empleo público. Por lo tanto, desde el punto de vista de liberal, tanto en cuanto a libertad de expresión, desregulación, apertura, fortalecimiento del sector privado, devolver la economía al sector privado, reducir los impuestos, reducir los gastos y dejar a la economía respirar, el Big Beautiful Bill no será perfecto, pero es lo más cercano a la perfección. Y recuerda que la alternativa era el mayor aumento de gastos, mayor aumento de impuestos y mayor aumento de deuda de la historia, porque no puedes olvidar que los propios datos del Congressional Budget Office, el déficit baja. Por lo tanto, la crítica de Elon Musk es legítima. Maravilloso. Adoro que en Estados Unidos haya una crítica de este tipo. Lo que no tiene ningún sentido es que sea como una sorpresa, porque lo que sabía perfectamente Elon Musk es cómo se había ido conformando ese Big Beautiful Bill, y tenía toda la información, igual que te las tenemos nosotros en este canal, de cómo se iba conformando con los acuerdos que se iban llegando con todos los miembros del GOP, del Partido Republicano. Lo sabía perfectamente. Es más, sabía perfectamente en la reunión en la que se despidió tras los 135 días que tenía de mandato en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, lo sabía perfectamente y dijo una cantidad de consideraciones y de halagos y de mensajes positivos sobre la administración absolutamente espectacular. Recordemos que se fue él voluntariamente y recordemos también que DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, sigue funcionando en las secretarías de Estado. Acompañadme. He wanted that person, a certain person, and we said no. And I can understand why he's upset. Remember, he was here for a long time. You saw a man who was very happy when he stood behind the Oval desk. Look, Elon and I had a great relationship. I don't know if we're well anymore. I was surprised because you were here. Everybody in this room practically was here as we had a wonderful send-off. He said wonderful things about me. You couldn't have nicer. Said the best thing. He's worn the hat
Trump was right about everything, and I am right about the great, big, beautiful bill. But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no... Esto es importante. Elon Musk, por supuesto que sabía perfectamente la conformación de ese Big Beautiful Bill. Lo sabía perfectamente, entre otras cosas, porque estaba en contacto diario con Lutnick, con Bessent y con todos los secretarios de Estado y, por supuesto, porque no tiene los ojos tapados y los oídos tapados y miraba los medios de comunicación. Lo sabíamos tú y lo sabíamos yo. ¿Cómo no lo iba a saber él? Problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars. Lo que dice el presidente Trump no es particularmente justo. Decir que Elon Musk se ha enfadado porque se han recortado las subvenciones y los beneficios fiscales a los vehículos eléctricos. Eso no es correcto porque él mismo, Elon Musk, pidió que se retirasen esas subvenciones y apoyos. Pero en cualquier caso, lo que es importante es que esta pelea se tiene que acabar. Se tiene que acabar porque son dos personas patriotas que lo que han hecho es un montón de un trabajo muy positivo para Estados Unidos y que obviamente tienen que hacer es llegar a un acuerdo. Parece que va a haber una llamada. Bueno, pues eso es importante. Was cut, and Congress wanted to cut it. It became a little bit different, and I can understand that, but he knew every aspect of this bill. He knew it better than almost anybody. And he never had a problem until... Él conocía todos los aspectos de esta ley y, por supuesto, más que muchísima otra gente, ¿no? Vamos a ver algunos de los comentarios, ¿de acuerdo? Algunos de los comentarios. Ya vemos cómo nuestro buen amigo Gustavo Martínez muestra que los asesores de Trump van a programar una llamada para bajar la tensión. No solamente eso, ¿sabéis una cosa que a mí me maravilla? Os voy a contar una cosa que a mí me maravilla de Estados Unidos. Elon Musk dice que va a eliminar el programa Dragon Spacecraft ante la amenaza de Donald Trump de reducir los subsidios y contratos de Elon Musk. Dice ya, esa es la manera más fácil de reducir miles de millones de dólares, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que, fíjate qué interesante, qué es lo que dice una cuenta con menos de 200 seguidores? Dice, es una pena esta pelea, Los dos sois mucho mejor que esto. Por favor, enfriad el temperamento y daos un par de días. Qué bueno, ¿verdad? Y le contesta Elon Musk. Muy bien, estoy de acuerdo. Es una buena recomendación. No vamos a eliminar el Dragon Spacecraft. Esto a mí me parece maravilloso, esto es la demostración de la libertad, mientras otros lo que te dicen es que esto es un cachondeo, y no es un cachondeo, se llama libertad. ¿Qué es lo que dice Bill Ackman? También lo vemos, apoyo a Donald Trump y Elon Musk que deberían hacer las paces por el bien de su país, de Estados Unidos, y estamos totalmente de acuerdo, esto es lo que estamos todos de acuerdo. Juntos somos más fuertes que separados, dice el gran inversor Bill Ackman. ¿Y qué dice Elon Musk? No te equivocas. Absolutamente no se equivoca. Esto es esencial. Yo la verdad es que tengo varios comentarios, ¿no? Primer comentario, es completamente falso que los libertarios y los partidos de derecha o de centro derecha sean incompatibles. La evidencia de la historia y de los mayores éxitos del avance de la libertad vienen de la confluencia entre el centro derecha, la derecha y los libertarios. Los libertarios siempre van a tener un altavoz y unos oídos para las personas que defienden la propiedad privada, el imperio de la ley y, por supuesto, al sector privado. Esto es absolutamente esencial, porque no es cierto que, como no puedes llegar a acuerdos con, supuestamente, la derecha, pues te valga cualquier otro partido. No es correcto. Lo que es también incorrecto es pensar que en Estados Unidos se podía hacer cualquier cosa inmediatamente. Explicado por Scott Bessent, en el que habla de
Este desastre se ha creado durante años y nos va a costar varios años hacerlo, pero recuerda, 59.000 empleos públicos menos, recuerda, una reducción del gasto público del 5%, recuerda, una propuesta de bajada de gastos que es la mayor de la historia de Estados Unidos, 1,6 billones de dólares, trillion estadounidenses, una bajada de impuestos que va a fortalecer al sector privado y al público también, porque va a traer más crecimiento, más empleo, más inversión y por lo tanto hace las cuentas más sólidas. Y más, en las propias estimaciones del Congressional Budget Office se muestra que se va a reducir el déficit. Esto es muy importante. Vamos a verlo. Vemos en los datos de mayo que hay una creación de empleo en los 2 últimos meses de más de 280.000 personas. Vemos una creación de empleo de 139.000 personas en el mes de mayo. Vemos también cómo suben los salarios reales. Vemos además cómo baja el empleo público en 59.000 personas en los 2 últimos meses, que es muy importante desde que llegó la inauguración. Bien, por los datos de empleo son claramente positivos, pero también es muy positivo recordar lo que ha mostrado el Congressional Budget Office, que el efecto neto de las medidas es positivo en cuanto a reducción de déficit. De hecho, lo tienes, que entre 2025 y 2034 va a haber una reducción del déficit con respecto a los niveles previos de 1,2 billones de dólares, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Esto es relevante además, ¿por qué? Porque si nosotros miramos los datos, lo que nos encontramos es lo siguiente, veréis, incluso con una estimación de ingresos completamente fallida, porque no incluye ninguna mejora en cuanto a inversión, crecimiento y, por lo tanto, ingresos fiscales por la bajada de impuestos, es muy importante recordar que tampoco considera ninguna mejora por el cambio de la política comercial que permita a Estados Unidos exportar mejor y que reequilibre la balanza y, por lo tanto, entre aranceles a los países que no cumplan y la mejora de la balanza comercial, también eso es positivo para la economía. Bien, por lo tanto, lo que yo digo es lo siguiente. Libertarios, conservadores y centro-derecha no solamente no son incompatibles, sino que son completamente compatibles. Número 2. En América solamente había 2 opciones. O una gigantesca bajada del gasto como trae el Big Beautiful Bill de 1,6 billones, trillion norteamericanos, una bajada fortísima de impuestos y una desregulación y mejora del sector privado como trae el Big Beautiful Bill, o la mayor subida de impuestos, el mayor aumento de gasto y el mayor aumento de deuda de la historia si se hubiese aplicado la política que anunciaba Kamala Harris. Que además resulta que los mismos premios Nobel que te están diciendo ahora que la bajada de impuestos de Trump va a ser malísima para la economía, lo que te dijeron con ese anuncio de política económica absolutamente devastadora de Kamala Harris es que estaban de acuerdo. Fíjate qué curioso. Fíjate lo que es el estatismo depredador que comento en mi libro. Estatismo depredador es ese que justifica todo y cualquier aumento de desequilibrios fiscales siempre que aumente el peso del gobierno en la economía y que ataca a muerte a todo aquel que intente bajar el gasto, bajar los impuestos y devolver al sector privado la economía. Por lo tanto, la pelea entre Elon Musk y Donald Trump se tiene que acabar. Se tiene que acabar. Es verdad que es una pelea entre 2 grandes egos con grandes personalidades, pero tienen que llegar a un acuerdo de paz, si lo queremos llamar, porque los 2 tienen el mismo objetivo, que es la mejora de Estados Unidos. Lo que tiene que entender Elon Musk es que efectivamente a todos los libertarios nos encantaría que las medidas se pudiesen tomar de manera quirúrgica y urgente. Estoy de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo todos? Pero lo que tiene que entender también es que aquí solamente había esas 2 opciones que digo y que además se pone en peligro si no se pone en marcha el Big Beautiful Bill y se hacen permanentes las bajadas de impuestos, que cambie la composición del Congreso y llegue el Partido Demócrata y vuelva a hundir a impuestos y a aumento de gasto público a los ciudadanos. Por lo tanto,
que se pongan de acuerdo. Que está muy bien pelearse, es una maravilla, es una demostración de libertad. ¿Y sabe lo que es una demostración de libertad? Ver lo contrario, ver todos aquellos países, desde China a la Unión Europea, en la que el silencio parece que no se puede criticar, parece que no se puede hablar, ¿eh? Hay que estar en autocensura constante. ¡Qué maravilla! Bueno, pues ahora a llegar a un acuerdo y hacer las paces, ¿eh? Que no te engañen.